Hablando de chicos, Santi, Sí. vos sabés que es uno de los grandes dramas que ha crecido en las últimas décadas, te diría, fue mutando de nombre, pero hoy tiene justamente una definición, el bullying, la violencia escolar, y una segunda edición del libro de Fernando Osorio vuelve sobre este tema, a analizarlo con nuevas aristas, tratando de entender esto y de explicarnos por qué somos mal educados, ¿no? Tenemos Sí. chicos mal educados. Es súper interesante porque la violencia escolar lamentablemente parece ser cada vez mayor. Sí, sí, cada vez más violenta, cada vez más grave, y tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo educamos o no educamos también a los chicos. Fernando Osorio está en línea y lo queremos saludar. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo les va? Gracias por llamarme. Hola Fernando, uno se remonta en el tiempo y creo que quizá uno del puntapié inicial apareció con aquel caso emblemático de Junior en el sur, ¿no? Exacto, sí, sí. Exacto. En realidad fue como, te diría, un caso bisagra en la Argentina, porque eso empezó a definir no solamente las nociones acerca de lo que era la violencia dentro de la organización escolar, sino a hacer visible un hecho que ocurría desde hacía muchísimo tiempo, pero al que no se le prestaba la debida atención, ¿no? Sí, sí, y es preocupante cuando ves casos, bueno, justo esta semana se conoció un caso tremendo de un chico de 9 años abusado por otros chicos de 11 dentro de un colegio, lo que vos escuchás hablando con, de pronto, no sé, la inspectora del distrito, es que en realidad ellos no habían tenido ningún tipo de señal previa de que esto estaba pasando. Las maestras o directoras, autoridades, generalmente lo que hacen es tratar de tapar los síntomas y bueno, cuando llega el punto en el que se da una agresión tan grave, es como que nadie sabe cómo reaccionar. Uh-huh. Mira, yo hace 30 años que atiendo chicos. Soy psicólogo, sí, y hago preferentemente clínica, ¿no? Mi trabajo, me he formado en hospitales, trabajo en el consultorio, atiendo, digamos, básicamente niños, adolescentes y hago orientación a padres. Por supuesto existe la enfermedad mental, por supuesto existen los trastornos de personalidad, los trastornos de conducta, por supuesto existe todo ese aspecto, pero en realidad, en donde yo digo, no, efectivamente los chicos han sido mal educados desde hace muchísimos años. Ahora, ¿en qué momento, Fernando, nos pasamos para el otro lado? Porque viste que uno habla con la abuela, con la gente mayor, y tiene recuerdos de una educación demasiado estricta, donde les pegaban con algo en las manos o los hacían arrodillar sobre maíz, y era todo muy violento y muy rígido, y después parece que lo laxo se fue del otro lado y nadie respeta nada. ¿En qué momento desbarrancamos así? Yo creo que esto básicamente tiene que ver con las democracias modernas, digamos, en donde hay una interpretación extraña acerca de lo que es la ley, hay una interpretación extraña acerca de lo que son los derechos, las garantías, las obligaciones. Fíjate que hay una exacerbación de la transmisión que hay sobre los derechos humanos, los derechos del niño, pero hay poco hincapié en lo que implica una obligación o una responsabilidad. Entonces los chicos desde hace 20 años se crían en esta idea de que lo que tienen que exigir es derechos, pero cuando vos les decís lo que tienen que hacer, la obligación que tienen, la responsabilidad, el límite, hasta dónde se puede, hasta dónde no, te miran como extrañados, como que eso no. Entonces, cuando yo me pongo a investigar esto, lo que yo advierto es que hay una mala educación desde hace 200 años, a propósito del Bicentenario, ¿no? Es decir, me rastreo desde la educación del Virreinato del Río de la Plata, desde la fundación del Virreinato del Río de la Plata, donde efectivamente a lo largo de estos 200 años ha habido mucho de lo que ustedes dicen respecto de una mala educación asociada a la violencia, al maltrato, al autoritarismo. Y entonces ahora estamos en el otro extremo, en donde pareciera que cada vez que vos le decís a un pibe que no puede algo, atentás contra sus garantías individuales, contra sus derechos personalísimos, y eso es mentira. Entonces, la mala educación ahora está como en el otro polo, en el sentido de que los derechos del niño se anteponen ante la norma, y eso es un horror. Por eso ha proliferado la violencia dentro de las organizaciones escolares. Cuando se deroga el sistema disciplinario entre el año 97 y el 2003, las escuelas quedan un poco a la deriva sin tener una referencia. Bueno, ¿cuál va a ser el marco normativo? Está bien, saquemos las amonestaciones porque era un sistema obsoleto, es verdad.
Pero ¿y a cambio qué hacemos? Claro. Dice como que la sanción tiene mala prensa, pareciera que la sanción... Como que no se puede castigar nunca. Claro, es que en realidad vos no castigás, lo que haces es sancionar, justamente esa es la diferencia con la historia de nuestro país. Antes se castigaba físicamente. Lo que nosotros tenemos que llegar como ideal es a la sanción, porque si no, tampoco se puede contener el desborde psicopatológico de algunos pibes. O algo reparador, ¿no? También, porque sin llegar a hacer... La sanción tiene estas dos acepciones. La sanción implica la toma de conciencia del hecho cometido y la reparación del daño. Ahí está. Entonces, este aspecto disciplinario hay que rescatarlo, pero suponete, lo que hay que hacer es volver a formar a los docentes en esta línea, volver a formar a los padres en esta línea. Yo recibo en el consultorio padres que me cuestionan a mí cuando yo les digo, no, pero no lo dejes hacer eso, decirle que no. Y no, pero ¿cómo le voy a decir que no? Lo voy a frustrar, lo voy a traumar. No, es que justamente lo que tenés que hacer es frustrarlo, traumarlo, que se sienta mal, que tenga miedo. Eso es lo que va a hacer que no cometa una transgresión. Los chicos, y además tienen que... Perdón, Sí, te escucho. No, los chicos desde temprana edad tienen que desarrollar dos estructuras. La conciencia moral, que es lo que define qué está bien y qué está mal, qué se puede y qué no se puede, y el sentimiento de culpabilidad, que es lo que impide que una persona cometa un hecho grave. Si estas dos estructuras no aparecen en los primeros 5, 6, 7 años de vida, en la adolescencia vas a tener un pibe transgresor grave, digamos. Porque además de tener un problema psicopatológico, va a tener una norma tan laxa que le va a permitir hacer cualquier cosa. Tal cual, y además lo que se da es una especie de círculo vicioso, porque por un lado vos tenés, como vos decís, al padre absolutamente permisivo que pone en el colegio, deposita en el colegio roles que tendría que asumir él, y por el otro lado, en el colegio tampoco asumen esos roles porque dicen, no, pero después va a venir el padre a recriminarme. Entonces, al final, nadie asume nada. Entonces los pibes quedan a la deriva. Por eso, el mal educados, yo incluyo todo el proceso de lo que es la crianza en el contexto familiar y lo que es el proceso de socialización dentro de las organizaciones escolares. Es decir, no es que uno tiene más culpa que otro. Son responsabilidades compartidas en donde pasa exactamente esto que vos decís. El pibe queda en el medio de una disputa de, bueno, ¿este pibe de quién es? En el sentido de, bueno, ¿quién se hace cargo de lo que pasa? Obviamente los procesos psicológicos de enfermedad mental se constituyen en el contexto familiar, pero después tienen un caldo de cultivo dentro de la organización escolar que al no haber norma, que al no haber pauta, que al no haber sanción, el pibe cree que puede hacer cualquier cosa con todos, con los compañeros, con las maestras, con la gente en general. Y ahí tenés los casos graves de bullying, de desafío a la autoridad, y ahí empiezan a generarse todas las consultas con el psicólogo, la psicopedagoga, la fonoaudióloga, la terapia ocupacional. Entonces, Fernando, está como patologizado todo, ¿no? Fernando, hay un punto que me interesa en tu libro, donde sugerís que esto ha sucedido a propósito, adrede, ¿no? Desde lo político. Esta es como la hipótesis nueva que incluyo en este libro que no estaba en el anterior. ¿Por qué? ¿Cómo lo ves eso? A ver. Yo creo que hay lo que voy a decir es políticamente incorrecto. Sí. Lo aclaro por las dudas. Sí. Yo creo que hay una intencionalidad política, y hablo de política en general, no ni de este gobierno ni del anterior, hablo de una intencionalidad política que hace que convenga tener niños hambriados y niños deseducados, porque con eso vos te garantizás una comunidad de gente que no va a pensar. Y cuando vos te asegurás gente que no piensa, con esa gente vos podés hacer lo que querés. Entonces, yo he llegado a la conclusión, por eso lo planteo como casi una tesis concreta, digamos, de que efectivamente la deseducación, es decir, la falta de educación, fíjate cómo a lo largo de los últimos 15 años se han vaciado de contenidos curriculares la formación del docente. Vos vas a los profesorados, yo hice una investigación, vas a los profesorados y vos no podés creer que alguien se reciba de maestro de primaria con los contenidos que le dan. Claro. Es decir, ha habido un vaciamiento de contenidos que vos no podés, uno puede pensar que es negligencia, que es falta de atención, pero esto no puede ser. No, es que puede ser, porque está hecho a propósito. Justamente hay una política detrás de todo eso, pero no es por ser paranoico, me remito a los hechos, Vos ves, por ejemplo, que un docente se recibe después de varios años de estudiar y nunca en todos los años de su formación como docente vio, por ejemplo, algo básico, dinámica de grupos.
cuando la dinámica de grupos va a ser la herramienta con la cual va a trabajar siempre. Sí, todos los días. Fíjate vos que un docente no tiene la menor idea qué hacer con el grupo, cuáles son los emergentes, qué pasa con los chicos cuando están en grupo, cuáles son los conflictos, cómo se distribuyen los roles, los liderazgos. Todo eso al docente le facilitaría la tarea y podría enseñar mejor. Buena parte de todo, escéptico con esto. Buena parte de todo lo que decís, Fernando, es políticamente incorrecto. Porque, lo lamento en el alma, sí, lo lamento. Porque vos sabés que es un tema y uno lo ve y el que pone límites se siente culpable también, porque la mirada del otro, si vos lo querés ubicar al pibe, el resto, mirá, viste, te miran mal, no sé cómo explicarte. A ver, en la escuela donde va mi hijo hay dos temas que lo muestran, ¿no? Uno es la puntualidad, por ejemplo. La directora nueva de este año es rígida respecto del horario y quedan, cuando cierra a la 1 en punto de la tarde la puerta, quedan más chicos del lado de afuera que de adentro. ¿Quién es el culpable de que el chico llegue tarde? El padre. Sí, claramente. ¿No? Y es tremendo, y les hace firmar después en el librito rojo la media falta. Entonces hay, pero no te explico la vorágine de padres queriendo morderle la cabeza a la directora. Claro, y el otro tema es que se callen para saludarlos. El silencio que, viste, no se logra y los chicos no quieren escuchar. Es un drama. Bueno, cuando vos querés imponer un orden, mirá lo que digo, imponer un orden, porque el orden es lo que permite la convivencia. Te consideran que sos un fascista. Cada vez que yo viajo mucho por el interior, una buena parte de mi trabajo es la difusión a través de capacitaciones docentes y a padres, ¿no? Me dedico mucho a eso. Y incluso la gente baja de mi página mucha información de manera gratuita porque yo me dedico a formar gente. Entonces, cuando a mí se me ocurre contestar lo que de verdad pienso, como sería esto, por ejemplo, bueno, si un pibe llega tarde, vos cerrás la puerta y el pibe queda afuera, ¿qué va a hacer? Bueno, Fernando Osorio es claro, los niños del sistema educativo, es un fascista. ¿Entendés que es un absurdo esto? Porque lo que vos querés imponer como orden está asociado a la disciplina y a la convivencia, y eso es considerado como si uno fuera un conservador fascista que lo que quiere es excluir niños del sistema. Y eso es lo que falla. Por eso yo creo que hay una decisión política, además, en este sentido. Hay una decisión de que esto no sea de esta manera, que no se imponga la norma. De hecho, creo que fue el año pasado o el anterior, el tema de los aplazos, ¿te acordás? En la provincia de Buenos Aires. Sí, que aplazo sí, que aplazo no, el 3 y el... Sí, era estigmatizante el 3, el 4, todo va de la mano. No puedes decir que es pobre porque lo estigmatizás, no puedes decir que es discapacitado porque lo estigmatizás, no puedes decir que lo aplazás porque lo estigmatizás. Es todo de un nivel de locura política, ¿no? Es un absurdo, que el objetivo es una intencionalidad de control sobre las cosas, ¿no? Por eso digo, niños con hambre y deseducados es el caldo de cultivo para tener una comunidad de gente que no puede pensar. ¿Y cómo se sale? ¿Cómo pensás que se saldría, Fernando, con unos cambios de base? Sí, lo primero que yo hago es, necesitamos tomar conciencia de que este es el proceso que se está desarrollando. Es decir, cuando los chicos piden estudiar menos, o los pibes piden el derecho a poder fumar marihuana y que sea libre y que no lo sancionen por eso, yo lo que les explico es que detrás de esa libertad que ellos creen tener, lo que hay es la intención de tenerlos medios bobos, medios salames, ¿no? Claro. Que no puedan pensar, es decir, están haciendo creer que fumar marihuana es lo mejor que te puede pasar en la vida, y en realidad fumar marihuana a lo mejor no te mata inmediatamente, pero dentro de 10 años vos vas a hacer un salame que no vas a saber pensar. Y esa es la intencionalidad. A mí me hierve la sangre cuando empiezo a escuchar que hay legisladores que hablan de la despenalización de la marihuana. Detrás de esas políticas está el narcotráfico. Al narcotráfico también le conviene que se despenalice la marihuana, porque de esa manera van a proliferar un montón de usuarios de sustancias tóxicas, y mientras tanto ellos van a seguir vendiendo, porque imagínate que a mí me conviene tener pibes medio tontos, anestesiados por la marihuana, así yo les vendo cualquier cosa. No les hace mella al narcotráfico que se despenalice la marihuana. Pero lo que no se ve es la intencionalidad que hay detrás de ese movimiento. Y esto es un poco lo que vengo a traer con este nuevo libro, que no estaba en el libro anterior hace 10 años. Le agregué, digamos, la intencionalidad política del ser mal educados. Hay una intencionalidad en ser mal educados para generar una comunidad a la cual se pueda dominar. Es muy interesante, Fernando. La verdad es que nos obligás a pensar y repensarnos y a tratar de buscar soluciones y salidas y empezar a barajar y dar